Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 8, versículo 48. Estos pasajes que voy a leer tienen toda la relación con lo que hoy vivimos, a pesar de que estamos en otro contexto, ¿verdad?, histórico, a pesar de que no somos griegos, no somos descendientes de los judíos, no conocemos esas costumbres, pero el Evangelio no se limita a las épocas. Pablo dice que cuando estaba preso en Roma, mi palabra no está presa. La palabra de Dios no está presa, va a trascender, va a traspasar las épocas, trae un mensaje único. Y eso es lo que tenemos que comprender. Eso es lo que Jesús hizo cuando vino a este mundo como un hombre. Vino a hablar del Padre, pero también vino a hablar del mismo. Y ese es uno de los problemas más interesantes, que las personas ignoran el mensaje. Vamos a ver qué dice el apóstol San Juan acerca de esto. Versículo 48. Contestaron los judíos y le dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres un samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí, porque yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si alguno guarda mi palabra no probará jamás la muerte. Verso 53. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís: Él es vuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco, y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero si le conozco y guardo su palabra, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y celebró. Pero por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Verso 59. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Como hoy vemos también cuántas personas profesan una creencia en Latinoamérica en Dios. Porque todas las personas de los judíos estaban expuestas a la palabra y creían también en Dios. Pero ven las reacciones de las personas que aparentemente creían en Dios. Ven la hostilidad cuando eran confrontados con sus pecados. Ya no estaban tan agradados, ¿verdad? Le titulé: una conversación que revela quién es Jesús. Parece casualidad que hoy en día las personas solo se saben el nombre de Dios, pero no conocen la voluntad de Dios, no conocen los propósitos de Dios, no conocen los atributos de Dios, tampoco conocen al Hijo. ¿Qué hace el Hijo? El propósito del Hijo y los atributos del Hijo. Y aquí vemos personas que tenían una creencia en Dios, no en las imágenes, exclusivamente en Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando Jesús los confrontó? Y los confrontó de una manera muy intensa y muy directa. Hoy en día las personas, si las confrontas de esa manera, van a decir en sus mentes: no, es que Dios es un Dios de amor.
Y se quedan con toda esa información, que parece que esa información describe a Dios. Pero Dios tiene muchos atributos como justicia, ira, eternidad, amor, misericordia, compasión, pero también tiene ira. Y eso es algo que las personas ignoran. No pueden concebir en la mente que un Dios tenga amor y un Dios tenga ira también. Ese es el punto de la predicación. La ignorancia no nos exime de la responsabilidad de adorar a Dios como Él demanda. Repito, la ignorancia no nos exime de adorar a Dios como Él demanda. Fíjate, voy a leer algunos pasajes. Había un clímax, había un ambiente tenso. Lo he repetido muchas veces para que se lo graben. Eso es parte del contexto histórico. A Jesús lo querían matar, lo querían aprender, ¿verdad? Desde que estuvo con la mujer adúltera, lo querían probar. Y ahí querían apedrear a la mujer. En una justicia religiosa, ¿no? ¿Y Jesús cómo les contesta? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Todos, con unas conciencias sucias, se fueron. Y la mujer adúltera le dijeron, vete y no peques más. Y más se enojaban porque no lo podían aprender. Él era muy astuto. Y ellos apelaban a la información. Era una información correcta, sí. Ellos eran descendientes de Abraham, sí. Y ellos creían que era suficiente con ser descendientes de Abraham para ir al cielo. Somos descendientes de Abraham. A Abraham tenemos por padre. Y Jesús los tuvo que confrontar con la misma Biblia. Yo sé que son descendientes de Abraham, pero si fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham harían. En el verso 43 dice, ¿por qué? Jesús les dice, ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Y fíjate la confrontación que les dice a las personas. Sois de vuestro padre el diablo. Imagínate que alguien se te acerque y tú le hables de Dios y esa persona te diga, tú tienes un padre, pero un padre que no es Dios, tu padre es el diablo. ¿Qué le dirías? Hoy las personas en día tienen información acerca de Dios muy escasa, pero Jesús, ¿qué les dijo a las personas que tenían esa información? No le importó a Jesús la descendencia. Eso no los iba a llevar al cielo. El conocimiento tampoco va a llevar a nadie al cielo. Y Jesús directamente, estoy comprobando que ese es el Jesús que tú no conoces. Porque dices, ay, es que Jesús también es amor. Ay, qué bello. Bueno, después de que Jesús te dijera esto, ¿qué opinarías? ¿Tu percepción acerca de Jesús cambiaría? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Fíjate los principios. El resentimiento. ¿De dónde viene? No creas que eres exclusivo. Viene de Satanás. Si tú vives a través del resentimiento, no eres, hace 8 días prediqué, tu paternidad no estás en Dios, estás en el diablo. Ahora fíjate, otro punto importante que Jesús les dice, por eso lo querían matar, porque ellos se sentían como buenas personas, ellos se aprobaban según sus juicios, según su propio criterio, pero no usaban la palabra de Dios para apoyarse en ella. Dice, él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Otro punto interesante, la verdad. ¿Cuántas personas cuando tienen la oportunidad mienten? ¿No has escuchado un dicho mexicano que dicen, mientes hasta con los dientes? Ok, las personas mentirosas tienen una naturaleza paternal. Sí, el diablo. ¿Por qué lo dice el pasaje? Las personas que no hablan con la verdad es porque necesitan una paternidad diferente. Y quiero aclarar algo, todos nacemos con la paternidad del diablo. Y te lo puedo demostrar, que no es el propósito de la predicación, ¿no? Desde Génesis 6:5 nos habla que toda la continuidad de nuestra vida va de continuo al mal. Todo el pensamiento del corazón de los hombres va a continuo al mal.
Fíjate qué confrontación. Las personas creían, ¿verdad?, que iban a ser aprobadas por Jesús porque eran descendientes de Abraham, porque conocían el Antiguo Testamento, porque socialmente eran bien portados, ¿verdad? Iban al templo todos los domingos, abrían la cartera, daban ofrenda, daban diezmo, y creían que eso era suficiente para ir al cielo. Jesús los confronta y les dice: ustedes son de su padre el diablo. ¿Qué pensaría si alguien te dijera eso? Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Sigue diciendo: cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. No nos vamos a detener porque lo vimos hace 8 días. Pero para las personas que no han sido convertidas, ¿verdad?, es natural que mientan. Es normal. Ay, hermano, es una mentirita piadosa, no te espantes. No le hace daño a nadie ni mentira. No, no te preocupes, es tu naturaleza. Es tu paternidad, porque tu padre es el diablo. Eso está diciendo el pasaje. Porque la naturaleza de las personas que mienten es una manera de vivir, de justificarse, ¿verdad? Entonces su paternidad no es Dios, es el diablo. Y dice: habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Si Dios fuera tu padre, siempre hablarías con la verdad. Esa es una demostración de la paternidad de Dios, de la redención de Dios, del sello de Dios. Una medida conclusiva de las personas que mienten es porque tienen una naturaleza mala. Naturaleza. Entonces Jesús se mete en problemas con hablarle con la verdad a las personas que creen que eran buenas personas, ¿no? Ahora ya vimos cómo se empezó a desarrollar ese resentimiento en contra de Jesús. Y luego Jesús les dice en el 45: porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Ve la diferencia? Ustedes mienten porque su paternidad viene del diablo. Yo no miento porque mi paternidad viene de Dios, ¿no? Y ahora fíjate lo que les dice en el 47. El que es de Dios escucha. Mira, fíjate, una evidencia importantísima. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis. ¿Y qué les dice? Porque no son de Dios. ¡Qué intenso! Si tú predicas esto, la gente va a decir: ya no vuelvo a venir. Yo quiero escuchar cosas bonitas. Yo vengo a escuchar bendiciones. Yo quiero que Dios me bendiga. Contestaron, y aquí viene nuestro pasaje. Contestaron los judíos y le dijeron: no decimos con razón. Ahora, no atacaron la veracidad de su palabra. Como estaban enojados, atacaron su persona. Contestaron los judíos y le dijeron: no decimos con razón que tú eres un samaritano. Para que a un judío le dijeran samaritano era algo muy ofensivo, bastante ofensivo. Los veían como la clase baja, ¿verdad?, de una nación. Y que tienes un demonio. Ahora que el que tenía el demonio era Jesús. No, los mentirosos dijeron: no, nosotros no tenemos demonio. Nosotros no somos malas personas. No, es tu naturaleza. ¿Cómo vemos la intensidad? Jesús se va revelando progresivamente, va revelando su identidad. No solo es un juego de palabras. Todo el pasaje de Juan, del 1 al 8, se ha tratado de su palabra. Pero, ¿qué les dice Jesús? ¿Qué les sigue diciendo Jesús? Yo no busco mi propia gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad, si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Explico algo que las personas no te predican, no te enseñan, y tú puedes tener confusiones. Una, que todos somos hijos de Dios. Ese es un error doctrinal. Dos, que todos vamos a ir al cielo cuando oramos. Ese es otro error doctrinal. Si eso fuera cierto, ¿por qué Jesús les dijo:
no verá jamás la muerte. No estaba diciendo que las personas cristianas no vamos a morir. Estaba diciendo que las personas que han creído y preservado y guardado su palabra no van a morir en sus pecados, no van a morir eternamente, donde no quisiera nadie ir. Ahora quiero explicar lo que dice, lo que quiere decir Jesús. Os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá. No es que agarras la Biblia, la traigas, o la traigas en un celular, o la traigas en un libro, y llegas a tu casa y la dejes y nunca la vuelves a agarrar, hasta el otro domingo. Fíjate la explicación del griego tolé guardar es en griego, ¿qué significa? Es guardar cuidadosamente, es conservar o preservar, es obedecer fielmente, es mantener algo como valioso y protegerlo. Todo eso significa guardar en el griego. No significa simplemente que vengas y memorices. No significa que vengas y traigas tu Biblia electrónica o un libro, ¿verdad? Y digas, estoy de acuerdo, hermano, con lo que tú estás diciendo. Porque estás escuchando. Jesús está demandando más de las personas que escuchan el mensaje. No es memorizar o escuchar la palabra sin aferrarse y vivir de acuerdo a ella. ¿Qué te parece cómo lo recibe Jesús? Su naturaleza es mala. ¿Por qué? Porque tienen un padre, el padre de la mentira. Y ustedes son mentirosos como su padre, que es Satanás. Siempre ha mentido y es homicida desde el principio. Características fieles de alguien que no ha nacido de nuevo, mentiroso. ¿Cómo se desarrolla el pasaje? Por eso lo querían matar. Por eso en el verso 59 no les gustó a los religiosos escuchar el evangelio. ¿Y qué hicieron? Agarraron piedras. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Qué les dijo Jesús? Algo obvio. Si ustedes fueran de Dios, me amarían. Pero como no son de Dios, rechazan el mensaje. No les gusta un mensaje contundente. A las personas hoy en día no les gustan mensajes así. Es antipopular. Es más bonito levantarnos, cantar las palmas y brincar y ¡ay, qué bonito! Dios me va a bendecir. Y Dios te va a confrontar con quién eres tú. Dios quiere que te analices a través de lo que dice su palabra. Recibir la enseñanza de Cristo con fe, permanecer fiel a ella, eso es guardar su palabra, obedecerla como evidencia de una fe genuina. ¿Cuántas personas están de acuerdo en el evangelio? Muchas. Católicos, mormones, cristianos, muchas personas están de acuerdo con el evangelio. ¿Pero por qué no permanecen fiel a ella? Porque su naturaleza y su paternidad no está en Cristo. Y eso es muy fuerte. Solamente las personas que la obedecen con una fe genuina, ¿verdad?, no verán jamás la muerte. ¿Cuántas personas crees que se engañan? ¿Cuántas personas que están viendo la transmisión por YouTube digan, ¡ay, qué bonito, Dios, vamos a escuchar! Y cuando escuches que si tú no has creído en Cristo y no has sido salvo, vas a morir en tus pecados. Eso se predicó hace 15 días. Vas a morir. Mira, déjame darte el pasaje. Acompáñenme a Juan 8, por favor. Juan 8, 24, por favor. Dice el verso, Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije, está hablando Jesús, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Qué intenso. En el 31 expone el evangelio y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra verdaderamente, lee el 31, ¿sí? Expone el evangelio y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra verdaderamente, son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso se predicó hace 8 días. ¿Por qué las personas son esclavos de sus pecados? Porque es su naturaleza. Porque su paternidad no está en Cristo. Su padre es otro.
Y eso es muy fuerte. Pero las personas van a decir, no, bueno, ¿cómo te das cuenta? Si eres esclavo de tus pecados. Si eres esclavo de tus pecados. Por eso Jesús les habló del Evangelio, no les habló de las obras. Vengan al templo todos los domingos, no falten, lean su Biblia en semana, den ofrenda y con eso van a ir al cielo. No, si el Hijo del Hombre los hace libres, seréis verdaderamente libres. Por eso vemos tantas personas esclavizadas a sus pecados, porque no han recibido la libertad que solo Cristo ofrece. Vemos que las personas profesan una fe intelectual o una creencia en Dios, un Dios que no conocen, pero siguen esclavizados a sus pecados. En el verso 34 les dice, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo de pecado. Lee el 34. No pienses que mi Biblia es diferente a la tuya. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ve el 36. Así que si el Hijo os hace libres, seréis, ¿cómo dice? Verdaderamente. ¿Por qué usa la palabra verdaderamente? Porque va en contra de la falsedad. ¿Cuántas personas viven esclavizadas al orgullo, a la amargura, al resentimiento, a la lujuria, a las majaderías? ¿No? Yo no he escuchado nunca a una persona en mis 23 años de cristiano que llegue a una iglesia y se ponga a hablar con majaderías. Pero sale, se desconvierten. No se desconvierten. Esa es su nueva naturaleza. Son esclavos del pecado. Son esclavos del pecado. Porque la Biblia es contraria a ese lenguaje. Todo lo que salga de tu boca sea para edificar. A veces tenemos una cultura un poco dañina, ¿no? Decimos, es que las personas hablan como los albañiles de majaderos. No, yo conozco gente de corbata, licenciados, que hablan de ese mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Cuando se enojan, ¿qué sale de su boca? Santiago dice, no puede salir agua dulce de una misma fuente. O sale agua dulce o sale agua amarga. ¿Cuál es tu naturaleza? Y esto me encanta porque Jesús es muy directo. ¿Cuál es su propósito? Que la gente no muera en sus pecados y vaya al infierno. Por eso dijo, yo he venido para que tengan vida, pero tienen que oír mis palabras. Ustedes tienen que ser confrontados con mis palabras. No es suficiente que crean en Dios, no es suficiente que se creen hijos de Dios. Tiene que haber una libertad, porque si el Hijo del Hombre os liberare, seréis verdaderamente libres. No es el Jesús. Yo estuve como 8 años en una, bueno, no sé si sea iglesia, pero nunca predicaban algo así. Siempre predicaban de las bendiciones de Dios, el amor de Dios, las bondades de Dios, de esfuerzos humanos, te va a ir bien, ¿no? Arrebata las promesas. Pero cuando escuchas el verdadero evangelio, nos incomoda, porque golpea nuestro pecado, nuestro orgullo, el mal genio. Y si tú vives esclavizado a cualquier cosa, a cualquier pecado, es porque eres un esclavo. Y dice Jesús, te lo leí, el esclavo no queda en la casa, sino el hijo. O sea, el que es convertido se va a quedar a morar y habitar en la casa de Dios. El que no ha sido liberado no va a habitar en la casa de Dios, no va a ir al cielo. Dime qué mensaje más amoroso puedes encontrar en las Escrituras, que Jesús vino a salvar lo que se ha perdido. Su palabra revela su autoridad para dar vida. Mira, yo no conozco a nadie, a ningún profeta, a ningún apóstol, a ningún patriarca que haya prometido que si guardan su palabra, Él les va a dar vida. Porque no están en capacidad de poder cumplir algo. Pudieran prometerlo, pero no tienen la autoridad para poder hacerlo válido. Por eso Jesús fue
que dijo, si permanecen en mi palabra, ¿verdad? Es una continuidad. No es de que digas, bueno, hoy voy gustoso y en 3 meses me aburro y a ver qué me sale más. ¿Qué pasa con los mandamientos? Si tú no estás dedicado a guardar los mandamientos de Dios es porque tienes una naturaleza y otra paternidad que no es Dios. La gente ni siquiera se entera que el congregarse es un mandamiento. Pues es increíble. ¿Por qué? Porque no están interesados en conocer a Dios. Si estuvieran interesados en conocer a Dios, abrirían las Escrituras en la semana. Pero, ¿para qué lo hacemos? No tenemos tiempo para eso. Y Jesús dice, en verdad, fíjate, en verdad, lo contrario de la mentira, lo contrario de la falsedad, en verdad les digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Él es el único que puede hacer esa promesa. Porque las personas no perseveran en su palabra. Porque las personas no están interesados en conocer al Dios de las Escrituras. Parece que es suficiente saber que hay un Dios. Pero este Dios no demanda, ¿verdad?, más que obediencia, más que una permanencia continua en su palabra. Y dice, mi Padre me glorifica, revela su relación única con el Padre. Abraham vio mi día, revela que trasciende la historia de Israel. Antes que Abraham naciera, yo soy. Las personas no comprendemos qué está diciendo Jesús, qué está haciendo progresivamente, revelándose. No solo que la palabra le pertenece, Él está diciendo que tiene el poder para las personas que no mueran en sus pecados. No hablo de religiones, no hablo de grupos, no hablo de templos. Dicen, si guardan mi palabra, no verán jamás la muerte. O sea, no van a morir en sus pecados. Porque si alguien muere en sus pecados, es juicio eterno en el infierno. Eso es lo que Él está diciendo. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. No atacaron la doctrina, atacaron su persona. Y ese es un problema. En Daniel 7, del 13 al 14, está hablando de una promesa de Jesús, el enviado de Dios. Y venía en las Escrituras. No era algo oculto. Yo puedo comprender que los fariseos no tenían el Nuevo Testamento en sus manos, ¿verdad? Porque dirías tú, bueno, ¿cómo no pudieron entender? Tú tienes el Nuevo Testamento en tus manos. Ellos no lo tenían. Pero con el Antiguo Testamento era suficiente para que Cristo se revelara en sus corazones. Cuando Jesús revela realmente quién es, nadie puede permanecer neutral. O lo adora como Dios, o lo rechaza. Pero déjame decirte que hay muchas maneras de rechazar a Jesús. Hay personas que me he encontrado y dicen, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. ¿Ok? ¿Y cuándo lo vas a obedecer? No es simplemente aceptar con mi cabeza que estoy de acuerdo, o que hay algunas que me gustan y otras que no me parecen. ¿Cómo lo rechazo? Cuando no obedezco. Cuando permanezco neutral. El rechazarlo, hay una manera de rechazarlo muy pasiva, y eso lo hace casi el 70% de la gente. Cree en Dios, pero no le importa la esencia de Dios. No le importa la palabra de Dios. Es mejor no tener conocimiento para vivir como cada quien quiera y le parezca. Esas personas están rechazando el mensaje. Dios demanda que seamos como su Hijo. ¿Cómo era su Hijo? Santo. El corazón del incrédulo desprecia la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Si Jesús, y yo te puedo decir en Éxodo 20, del 4 al 8, lo que dice, 6 días trabajarás y el 7º día es para Jehová tu Dios. ¿Por qué las personas no se congregan? Porque Jehová no es Dios. Es una simple respuesta. El corazón del incrédulo siempre tiene una justificación. Es que ese día es el día que más dinero gana, hermano. Esa ya me la sé de memoria.
Es que es un día familiar, hermano. Es que es el día que descanso. Es que es el día que llevo a mi hijo al fútbol. Es que es el día. Y una serie de pretextos. Es natural, sí, porque tienen una naturaleza y una paternidad que no es Dios. Los judíos ya no responden con argumentos, empiezan con insultos. Eres un samaritano, tienes demonio. Cuando el corazón no quiere creer, termina atacando a la persona, no a la verdad. ¿Qué pasó con el joven rico? Esto no está en el pasaje, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús? Empiezan a entrar en un diálogo y el joven rico habló de sí mismo, ¿no? Jesús no habló del joven rico, el joven rico habló por él, rompiendo muchos principios, egocéntrico, creyéndose que era una buena persona. ¿Y qué le dice cuando se encuentra con Jesús? Es que Jesús, vente, tengo muchas cosas que contar, he guardado los mandamientos de Dios desde pequeño. ¿Seguro? Sí, seguro. Vende todo lo que tiene y dale a los pobres. No, eso no. ¿Por qué? Por la avaricia. Y la avaricia es pecado. Gente que no quiere desprenderse de las cosas cuando Dios las demanda. Jesús responde con calma a las acusaciones de los fariseos. No busca defender su reputación, busca que ellos conozcan al Padre. ¿Cuántos conocen de Jesús? Unos dicen es que es un buen hombre, fue un profeta, un líder moral, pero nunca realmente escuchan sus palabras, no las escudriñan. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Es algo escandaloso, y lo voy a decir con mucho respeto, pero no lo voy a dejar de decir, que las personas no saben que tienen que ser liberadas de sus pecados. No saben, como Nicodemo, una persona que estudiaba mucho la Biblia, pero llega a Jesús y Jesús le dice, oye, tú eres maestro de Israel, era del Sanedrín, de los 30 sobresalientes de Jerusalén. Imagínate, de todas las provincias que eran miles y miles y miles de personas, 30 sobresalían, y dentro de ellos Nicodemo. No sabía que tenía que nacer de nuevo. Él aceptaba la información, pero no sabía que tenía que nacer de nuevo. Hoy las personas no saben que tienen que nacer de nuevo. Soy de cuna cristiana, soy cristiano desde pequeño. Si yo te cito primero Juan 1:12, vamos a reprobar a las personas que dicen que nacieron de cuna cristiana, los cuales, dice Juan 1:12, no son engendrados de carne, no se hereda, ni de voluntad humana, sino de Dios. Si hay alguno, dice Jesús, que guarda mi palabra, jamás verá la muerte. Ningún profeta dijo eso, ningún rey, ningún apóstol. Solo Dios puede prometer victoria sobre la muerte. Cuando Jesús resucita, ¿no has leído que hizo un escarnio? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro? No pudo detenerlo ni el sepulcro ni la muerte. Todas las personas pusieron, los judíos, la esperanza en Abraham, pero la esperanza debería estar enfocada en Cristo, no en Abraham, porque Abraham nunca dijo que él iba a salvarlos de sus pecados. Abraham nunca prometió que iba a morir por los judíos. Jesús es el Mesías, toda la historia bíblica apunta hacia él. ¿Qué tan intenso es Jesús? ¿Ese es el Jesús que no te gusta, no nos gusta? Cuando les dice a las personas, ustedes son de su padre el diablo, porque la naturaleza del diablo es la mentira, y no haya cabida ni palabra en ustedes. Que tú te encontraras con Jesús y Jesús te dijera eso, ¿qué pensarías? No, Jesús, yo tengo 10 años de cristiano, 20, yo soy cristiano. Jesús lo único que te va a preguntar es que si ya te libertó o te liberó de tu esclavitud del pecado. Si ya eres una nueva criatura. Si las personas que te conocen, con las que conviven, te conocen, y ellos pueden dar fe y testimonio de que tú verdaderamente eres una nueva criatura. Porque las personas van a decir, no, hermano, yo soy buenísimo como el pan.
pero los demás pueden tener una opinión de ti diferente. Jesús se revela, ya no reveló su posición solamente, ya no reveló que la vida eterna le pertenece a Él, ahora está revelando progresivamente su deidad. Yo existía antes de Abraham. O sea, imagínate las mentes de los religiosos. Si Abraham ya murió hace 3000 años, pues ¿cuántos años deberías de tener tú para ser antes que Abraham? Todo lo entendieron en un plano terrenal, físico. No entendían que Jesús les estaba revelando su deidad antes que Abraham fuera yo soy. No usó el pasado, usó el presente. ¿Por qué? Porque Él se estaba revelando como el eterno. Y es un nombre del Antiguo Testamento, yo soy. Él está revelando que no solo Dios, sino Jesús mismo tiene una naturaleza divina. Los judíos lo entendieron perfectamente, por eso lo querían apedrear. ¿Consideraban que Jesús estaba blasfemando? No. Pero ellos, fíjate, pon atención a esto. Ellos rechazaron ese mensaje de gracia. En vez de que causara un efecto positivo en ellos y se pusieran a pensar que siempre habían nacido y habían sido, a pesar de todo el intelecto religioso que tenían, habían sido siempre esclavos del pecado. Lo tenían que aceptar delante del autor de la vida. ¿Qué dijo Jesús? Yo vine a condenar, yo vine a salvar. Ellos no se dejaron salvar porque creían que eran muy buenas personas, como hay muchas personas que se creen buenas personas y siguen viviendo engañados, esclavizados a sus pecados. El punto no es cómo tú te veas, cómo tú te compares con otras personas, con la sociedad. Es que tú estés comparándote con las demandas del Señor. ¿Eres esclavo del pecado? ¿Eres un mentiroso? Porque si estás en esa condición, Jesús les dijo, yo los puedo liberar. Pero ellos no quisieron la liberación, lo querían matar. ¿Tú crees que necesitas la liberación de tus pecados? ¿Tú crees que tu paternidad, como es tan fuerte, las personas no pensamos que nacemos siendo hijos del diablo? Porque eso es muy fuerte. Y tú dices, no, es que yo no soy tan mala persona, pastor. No, eres peor de lo que dices. Jesús nos conoce. Todos nacemos en pecado. Lee el Salmo 51. En pecado he sido formado desde el vientre de mi madre. Si no naciéramos en pecado, Jesús, ¿para qué fue a la cruz? Si no nos tuviera que liberar de nosotros mismos. Necesitamos un libertador. Y Jesús amorosamente se estaba revelando a las vidas de estas personas como el libertador. Pero ellos lo rechazaron. Tienes un demonio, lo insultaron. Eres samaritano, agarraron piedras. ¿Tú cómo vas a recibir el mensaje? ¿Eres verdaderamente esclavo del pecado? ¿Tu paternidad es Satanás? Porque puedes cambiar de paternidad si crees en Cristo y permaneces en sus palabras. El permanecer en sus palabras, amigos, hermanos, es la evidencia de una salvación verdadera. Cada declaración de Jesús conduce a una revelación mayor, hasta culminar en la manifestación de su deidad con él. Yo soy. No soy un profeta. No soy un apóstol. No soy un iluminado, no soy un enviado. Soy el Dios encarnado, demandando obediencia, demandando permanencia. Si tú lees, ya lo he dicho muchas veces, si tú lees Génesis 1, no dice, en tu Biblia dice, déjame ver, se me fue. Génesis 1:1 dice,
En el principio creó Dios. Esa es una mala traducción. En otras Biblias dice: en el principio Elohim creó. Y Elohim es un nombre del plural de la triunidad. Y eso es muy interesante, porque estamos viendo la divinidad de Jesús desde la creación. Jesús no solo fue un nombre, vino revelando progresivamente su deidad, para que ellos fueran convencidos, para que ellos fueran persuadidos. Yo soy antes que Abraham. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Lo han leído? Los judíos hubieran aceptado. Sí, claro, hemos leído de Moisés. Bueno, yo soy mayor que ellos. Nunca Moisés prometió libertad espiritual. Nunca Abraham prometió libertad espiritual. ¿Qué dice la Biblia? En todas las Biblias, no importa la versión que tengas, va a decir lo mismo. Si el Hijo del Hombre os liberare, seréis verdaderamente libres. Aplicaciones para cuando decimos los incrédulos, son personas que no han sido regeneradas, personas que no han nacido de nuevo. No basta respetar a Jesús, no basta decir que fue un gran maestro. Jesús no dejó abierta una probabilidad o posibilidad para que tú permanezcas neutro. O estás con Él, eso dice la Biblia, o estás conmigo o estás contra mí. No hay neutralidad. O lo aceptas como Salvador o lo rechazas y vas a morir en tus pecados. Él afirmó ser Dios. Hoy muchas personas buscan su gloria, buscan reconocimiento, buscan elogio. ¿Y por qué no buscan la gloria de Dios? Porque su naturaleza no les permite. Solo es el ego. ¿Quién soy yo? Jesús, un ser divino, siempre estuvo buscando la gloria de su Padre. ¿Cuántas personas hoy en día buscan su gloria? Buscan reconocimiento, buscan afirmación. ¿Será porque no han conocido al Jesús divino, que solo vivió buscando la gloria de su Padre, no la aprobación de los hombres? Muchos hoy en día no lo apedrean, ¿verdad? Pero ¿sería diferente si lo rechazas? ¿Sería diferente si sus palabras no te seducen, no te transforman? ¿Cuántos religiosos había en la época de Jesús? Ahora imagínate, somos 300 millones de personas en todo el mundo, no sé. ¿Alguien sabe más o menos? 8.500 millones de personas. Imagínate cuántas de esas 8.500 millones de personas creen en Dios. Ahora imagínate, de esa cantidad, ¿cuántas han sido verdaderamente libres por el poder de Jesús? Muy pocos. No lo apedreas. Si estuviera hoy en día, ¿no lo apedrearías? Pero lo rechazarías. ¿Cuántas personas lo ignoran? Ese es un rechazo. Ese es un rechazo. El ignorarlo, el mantenerte neutral, ese es un rechazo. Eso es pasivo. ¿Cuántas personas no permanecen en su palabra? Eso es un rechazo. ¿Será diferente? ¿Cuántas personas son las sutiles y son las hipócritas, intentando tener comportamientos sociales aceptables para los hombres? Tú estás buscando la gloria de los hombres, no la gloria de Dios. Hay gente que le gusta la apariencia. Los religiosos de hoy siguen siendo como los del tiempo de Jesús. Estaban en una iglesia, oraban, ayunaban, ofrendaban, pero no podían permanecer en su palabra. No eran libres porque Jesús no los había liberado de sus pecados. Hoy en día la gente no puede tomar piedras para apedrear a Jesús porque Jesús está a la diestra del Padre, pero lo rechazan, ignoran su palabra, no se subordinan. Yo no creo que haya una persona que no sepa el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero parece que la vida se trata de ti. Solo tienes dos opciones: o seguir siendo esclavo de tus pecados, o buscar verdaderamente la vida que glorifica a Dios. Buscar verdaderamente que Jesús te libere de tus pecados.
Si no lo haces, no puedes permanecer neutral, vas a morir en tus pecados. Para los creyentes que dicen que ya son creyentes, muchas veces hablamos de Jesús como si fuera solamente un ayudador, ¿no? A veces nos volvemos saqueadores de Jesús, ¿no? Dame, hazme, pero no estás pensando en vivir para su gloria. No estás pensando en hacer las cosas para glorificar al Padre. A veces olvidas quién es Él. Él es un ser divino. Su naturaleza es divina. Él no es un mago. El que sostiene tu vida, hermano, si ya eres convertido, es Jesús. No la economía del país, no el petróleo. El que escucha tus oraciones es el Dios eterno. ¿Sabías que Jesús es un abogado, un intercesor entre Dios y los hombres? El que prometió estar contigo es el Señor del universo. Reveló su deidad. Debes descansar en la identidad de Cristo. Debes de buscar la gloria de Dios, porque aún Jesús no buscó su propia gloria. Cuando Jesús se revela como yo soy, cada persona queda obligada a responder, creer y recibir vida, o rechazarlo y permanecer en muerte. Hermano, es que no tengo tiempo. No te preocupes, cuando mueras en tus pecados vas a tener mucho tiempo para odiar a Dios. El que es esclavo del pecado no permanece en la casa. Y el mundo está lleno de personas esclavas con un entendimiento escaso de Dios. Creemos que es suficiente leer, orar, venir, participar. No. Si no has recibido vida de lo alto es porque eres un esclavo de tus pecados. Esta es una predicación de amor para que las personas no se engañen. ¿Verdaderamente Jesús te ha liberado de tus pecados? Y como evidencia de tu vida es la obediencia. No es al revés, no es catolicismo romano, primer siglo. Hay que hacer buenas obras, hay que portarse bien para... No es por obras. Como consecuencia de una libertad verdadera en Cristo, la evidencia es la obediencia. La evidencia es la permanencia en su palabra. La evidencia es la permanencia en la doctrina. Hay personas que creen en Dios pero nunca se han interesado en conocer a Dios de la Biblia. Y yo lo comprendo, porque nunca han sido liberadas de sus pecados. No quieren conocer a Dios de la Biblia. Creen que es suficiente portarse bien y de vez en cuando enfrentarse a su palabra. El esclavo, el que es esclavo, no permanece en la casa del Padre. Hoy puedes tomar una decisión muy seria, porque se trata de la eternidad, de la gloria en el cielo o del engaño en el infierno eterno. No es como ir o no ir a una iglesia, es el todo. Así como esos hombres fueron expuestos hace de 2500 años al Evangelio, y Cristo mismo les quiso evangelizar, y ellos rechazaron su mensaje, y ellos le querían apedrear. Si tú te sales y te mantienes esclavizado a tu pecado, ya sabes cuál va a ser el final.